Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo estás, cómo te sientes. Pues este mes es muy duro para mí, ya que este mes mi hija cumple años el día 24 de agosto, acaba de pasar su cumpleaños, cumplió 27 años, voy a hacer 6 años sin ella. Y ahorita el día viernes próximo, pues ella cumpliría 6 años que no está conmigo, el 7 de septiembre. Entonces este mes y parte del que viene, pues me pega aún todavía más, ¿no? La ausencia, la incertidumbre de no saber absolutamente nada. Pero fuera de ahí, pues seguimos en construcción y seguimos luchando por la no repetición. Precisamente al hacer esta pausa, digamos, esta reflexión de una fecha tan significativa, ¿cómo ha cambiado el activismo, la labor de Araceli a lo largo de estos años? Porque de repente escuchamos nombres en la radio, escuchamos nombres en la prensa, y la sociedad no nos detenemos a veces a pensar un poquito en el ser humano que está detrás del nombre. Así es. ¿Cómo han cambiado Araceli estos años? Mira, desde el suceso de la desaparición de Rubí, la vida me cambió completamente. Tuve que aprender a manejarme en este tema, tuve que aprender a manejarme con las autoridades, porque no hicieron lo que realmente debían de hacer. Me fui empapando en talleres, en cursos. Hoy en día, si Rubí me viera, diría, su palabra es wow, ¿no? Ella está todo wow esto. Diría, híjole, wow, ¿cómo ha cambiado mi mamá? Araceli Salcedo hace 6 años era una madre sencilla, que vivía en el confort de su hogar, en su trabajo. Hoy en día Araceli Salcedo, 6 años después, se dedica a las 24 horas del día a ayudar a familias que están pasando por la misma situación que nosotros. Desde el acompañamiento, desde el asesoramiento y desde la búsqueda de cada una de esas personas que el día de hoy no están. Estoy empoderada de muchas situaciones, sí. No porque quisiéramos estar aquí. Yo con gusto le cambiaría mi lugar a cualquier otra persona. Exactamente. Pero hoy en día la simulación que han venido haciendo diferentes autoridades, nosotros ya sabemos cómo exigir lo que realmente se tiene que hacer. Araceli Salcedo de hace 6 años no es ni 10, nada de ella. Del actual. Y la labor del activismo en estos años, porque es claro que México atraviesa por una crisis que llevará 12 o 15, pero la sociedad a veces, o en el pasado, no solía ser tan activa o tan interesada. ¿Has visto un cambio en estos años? Así es, mira, esta ola de violencia no se suscita desde ahorita, ¿no? Ya a raíz de todo lo que hemos aprendido, bueno, pues se genera desde los años 60, ¿no? Desde la guerra sucia, desde la mal llamada guerra sucia, ¿no? Posteriormente se viene replicando, pero no se daba como hoy se está dando. Hoy es un fenómeno, pero yo creo que es el hartazgo de la sociedad hacia tanta impunidad que vivimos en nuestro país. Si nosotros no alzamos la voz, si nosotros no exigimos, si nosotros no emprendemos acciones, yo creo firmemente en las acciones. ¿Por qué? Yo no me quiero pasar 6 años más a decir, híjole, si hace 6 años hubiera yo empezado esto, hoy ya tuviéramos un camino, ¿no? Entonces yo soy más de hacer acciones. ¿Por qué? Porque yo quiero un mundo mejor para mis nietos el día de mañana. Nosotros a raíz de todo esto, si nosotros las madres no hubiésemos empezado a hacer una búsqueda en campo, llamemos en fosas clandestinas, yo creo que hoy todavía viviríamos en un estado en el que no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Y de qué manera se puede involucrar la sociedad? Porque muchas veces escuchamos las cifras, escuchamos de las acciones de los activistas, de los colectivos de búsqueda, y la gente que está en su casa o en las redes sociales, algunos muestran apatía, pero otros no saben cómo colaborar con ustedes. Fíjate que en la zona de Orizaba, que es donde pasaron los sucesos de mi hija, los hechos, fui muy criminalizada, ¿no? Muy revictimizada hacia mi hija. Me costó mucho trabajo.
cuando salíamos a plantones, cuando salíamos a marchas, cuando emprendíamos algún tipo de acción de esa índole, la misma sociedad decía lo que les vendió el gobierno, ¿no? Todo desaparecido era un criminal. Andaba en malos pasos. Exactamente, cuando hoy en día sabemos que los verdaderos criminales están hoy en la cárcel, ¿verdad? Y no eran precisamente jóvenes, ¿verdad? Sino eran gente realmente empoderada que tenían la representación en una instancia que estaba para garantizarnos justicia o seguridad a nosotros. Pero bueno, a raíz de todo esto, yo empecé a sumarme en ese tipo de acciones de visibilización para la sensibilización a la sociedad. Sí hemos caminado mucho, hicimos unos murales hermosos que se llaman Sus miradas en nuestra memoria. Esos murales nacen de la llamada a decirle a Rubí, Rubí, ¿qué más hago? Porque ya marché, ya lloré, ya grité, ya supliqué, ¿qué más hago, hija? Porque ya no sé para dónde ir. Y se me ocurre, ¿no? Plasmar los rostros de nuestros desaparecidos en la ciudad de Orizaba. ¿Por qué? Es una voz de exigencia. Sus miradas están ahí, ahí pasaron los hechos. Esas miradas que gritan justicia, ¿no? Y que sobre todo gritan que no sean olvidados, ni por una sociedad, ni por sus familias. Porque el gobierno le apuesta mucho a que los mexicanos perdamos la memoria de lo que realmente viene pasando en nuestro país. Así nos ha sucedido. Entonces, hoy en día me siento muy satisfecha en que a raíz de esas acciones, mucha gente, sin tener un solo desaparecido, se ha sumado a estas causas. Marcha con nosotros, nos ayuda en la difusión, si necesitamos algún tipo de apoyo en algún proyecto, por ejemplo, ahorita en el proyecto que estamos presentando, que se llama Una Madre Nunca Olvida, un joven que emprendedor, maestro, se sumó a esta belleza de transmitir el dolor, de transmitir la ausencia, de transmitir la necesidad de quererle decir a nuestros hijos, te seguimos buscando, ¿no? De esa parte es de la que yo quisiera que mucha más sociedad se sumara a nosotros. Y en el tema de cuando tienes una hija desaparecida, el estigma de ser mujer es realmente terrible, ¿sí? Realmente terrible. A veces las propias mujeres atacan con una hazaña en redes sociales a las chicas que están desaparecidas, ¿no? Y yo quisiera cambiar parte de eso, o no parte, ¿por qué no cambiar todo? Porque hoy en día realmente no sabes ni siquiera a quién le puede pasar. Puede ser tu hermana, tu madre, tu novia, tu amiga, no sé, a cualquier persona le puede pasar. ¿Sirven de algo los días internacionales como el de ayer? Sirve para hacer una exigencia. Sirve para que medios internacionales nos volteen a ver y se siga transmitiendo la realidad en la que vivimos. Se le está haciendo una petición ahorita muy fuerte a través de la ONU que se pronuncie, ¿no? Que se pronuncie. Este año le toca a ellos nuevamente pronunciarse, al Estado mexicano, hacerle recomendaciones al Estado mexicano. Eso queremos exactamente, que vuelquen sus ojos, sus miradas hacia todo el tema de desaparecidos, pero ya no solo que sea una recomendación como las que han venido haciendo y México simple y sencillamente las ignora, ¿no? Sino una recomendación mucho más fuerte, que vaya más allá de todo lo que han hecho. ¿Por qué? Porque hoy en día en México está demostrado que la delincuencia organizada no operaba sola, sino que tenía servidores activos políticamente. Y a ellos no les importaban nuestros hijos, simple y sencillamente les importaba lo que es en la económico, a ver qué se refleja a nivel internacional por las gentes, o por las empresas o por los países que invierten en nuestro país, simplemente. Hablando de delincuencia organizada, en 2015, en uno de los actos más valientes que a mí me ha tocado ver en estos años de labor periodística, increpas al entonces gobernador del estado y él responde con una sonrisa extraña que sigue siendo difícil de leer, y años después lo ves en la cárcel. ¿Qué sentiste cuando lo viste en la cárcel?
Yo fui a Guatemala cuando él fue aprehendido, yo estuve en Guatemala. Lo que son las cosas de Dios, a veces nosotros en este camino recriminamos mucho a Dios, decirle, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mi hija? Y decía una compañera que es muy allegada a todo eso, decía, los tiempos de Dios son perfectos. Yo justo iba a un taller con la FAF, con la Fundación Antropóloga Forense de Guatemala, a Guatemala, cuando unos días antes es aprehendido Duarte. Y yo voy a manifestarme a la cárcel. Y yo llevaba una lona porque tuve 2 días para hacerla, la pedí, le dije, hazme esta lona, por favor. Esa lona decía, yo sí merezco venir a Guatemala a reclamarte a ti, ¿sí?, lo que pasó con nuestros desaparecidos. Han de recordar el libro muy famoso de su esposa, yo sí merezco abundancia, riqueza. Yo sí merecía irle a él a recalcar que nosotros seguimos en una voz de exigencia buscando a nuestros hijos. Cuando yo me entero que él está preso, dije lo que es la vida, ¿no? Tú te reíste de mí en una ocasión, ¿sí? Pero hoy en día yo puedo estar aquí nuevamente exigiéndote, pero tú no te puedes burlar de mí, porque tú estás preso y yo estoy de este lado, alzando la voz por mi hija. Qué triste, ¿no? Qué triste por sus hijos. Yo recuerdo que una de mis frases finales de impotencia, ese 25 de octubre del 2015, en el teleférico de Orizaba, fue verlo jalar a su esposa, que su esposa reía y caminaba, y yo le dije, y que no te pase, porque el día que te toquen a uno de tus hijos, vas a saber lo que es sufrir y que te desaparezcan aquí en un pueblo mágico. Yo estaba llena de coraje, porque no podía explicarme en ese momento por qué él corría, por qué él me evadía, por qué esa indolencia, esa indiferencia. Hacia una sola estaba yo solita, fui yo sola. Nunca lo agredí, nunca lo insulté, fui de la mejor manera y uno de sus escoltas me quiso jalar la foto de mi hija y de ahí, en lo que yo me descuido, él se va y yo lo persigo. Y yo he visto muchas veces ese video y yo digo, ¿cómo puede subir tantas escaleras sin mirar siquiera por dónde caminaba? ¿No? ¿Cómo pude yo hacer eso? Pero yo creo que es la adrenalina, ¿no?, del coraje que te hace hacer tantas cosas por un hijo, por un hijo. Ahora, nuestro país, hace poco la PGR ajusta el caso, lo replantea y hoy es posible que salga. ¿Qué ocurre en este país? Y luego, ¿cómo te sientes al respecto? Ese día, cuando salió la nota, primero salió la de Bermúdez, que se le caía el caso a PGR, caso Bermúdez, y posteriormente, como a la hora, sale la de que también se le cae el caso de Duarte, ¿no? Yo tenía una reunión con el colectivo en Orizaba, con la CIBID, que fueron de aquí de Jalapa, y cuando yo me entero, me entró una rabia, un coraje, lloré de coraje, ¿no? Porque no puede ser posible que una autoridad como es PGR no hubiese argumentado bien el caso de cada uno de ellos. O sea, no puede ser posible que Duarte haya dejado a Veracruz sumido en terror, sumido en violencia, sumido en pobreza, sumido en impunidad, y con ese mismo dinero su familia viaje, goce y él tenga los mejores abogados. Con ese mismo dinero pueda pagar, con ese mismo dinero pueda caber la posibilidad de que salga libre. O sea, en realidad yo no sé qué necesitan los jueces o qué necesita PGR para fincarle las responsabilidades correctas a este individuo
Él era la máxima autoridad en ese momento en el estado de Veracruz, era la máxima autoridad que puso a esos delincuentes a dirigir cada una de esas instancias. Él era el que estaba a cargo de la seguridad de estos veracruzanos, de sus ciudadanos. Y lejos de todo eso, hizo completamente lo contrario. Hizo alianzas, vínculos, y no precisamente tan buenos, ¿verdad? Porque había alianzas muy fuertes, o hay alianzas muy fuertes por muchos de esos personajes con el crimen organizado. Bermúdez no puede salir libre. Yo en ese momento tomé el teléfono y hablé con el fiscal Luis Eduardo Coronel y le preguntaba, ¿qué pasa, licenciado? Y él me decía, señora Araceli, tranquila, nosotros tenemos bien argumentado lo de Bermúdez ahorita. Bermúdez ahorita está por participación en desaparición forzada. Él no puede salir libre. Y Duarte, nosotros también tenemos orden de aprehensión contra él por delitos en tema de desaparecidos. No me reconfortó, ¿verdad? Pero al menos pienso que tenemos un camino todavía de exigencia para que esos delincuentes no puedan salir libres. Se me revuelve el estómago en este momento, se me hace nuevamente mi estómago chiquito de la impotencia, porque créeme que hemos caminado como familias, como madre buscado en vida, en muerte, en fosas clandestinas. Hemos evidenciado que realmente pasa esto en nuestro estado, en nuestra localidad, y no puede ser posible que todo eso no sirva de nada. Por una cuestión simplemente burocrática. Así es. Precisamente, ¿qué más tiene que hacer el Estado? Porque hay una cifra que no se actualiza desde 2016, de 5.900 Sí. personas desaparecidas. Sí. Los colectivos dicen que son más de 30.000. Los estados de repente no brindan las garantías necesarias, ya no digamos que hagan su trabajo de encontrar a los desaparecidos. A veces pareciera que le estorban a los colectivos a la hora de ellos buscar a sus familiares. Pues mira, yo creo que participé activamente en la Ley General por Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares por parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que soy integrante, soy vocera y participé activamente. Se logró una ley promulgada el 17 de noviembre del 2017, pero esa ley es una gran herramienta para que sea correctamente implementada en nuestro país. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la exigencia correcta para que se lleve a cabo, porque no basta con que esté una ley, no basta con que sea aprobada, sino tiene que ser aplicada como debe de ser. Pero nosotros, tal parece, como tú lo dijiste, nos volvemos incómodos para las autoridades, para muchas autoridades. Nosotros, como buscadoras de verdad, memoria y justicia, somos incómodas para ellos, pero no podemos dejar de insistir. Lo que nosotros queremos ahorita es reforzarnos mediáticamente y con documentos, que la ONU, que instancias internacionales le entren a este tema, que le hagan un llamado fuerte al Estado mexicano sobre todo esto. Ya no queremos simulaciones, ya no queremos servidores públicos que solamente se sirvan de nuestro país, que no hagan absolutamente nada por ellos. Queremos gente que realmente sea comprometida, capaz, sensible, con valores y sobre todo eso, que tenga el conocimiento real para llevar activamente no solamente protocolos, sino saberlos ejecutar como debe de ser. Tú hablabas de las cifras negras que tenemos no tan solo en el estado, sino a nivel país. Fíjate que nosotros desde los colectivos tenemos la perspectiva que de cada 6 personas que desaparecen, solamente una denuncia. Entonces estamos hablando tan solo de mucho más de 15,000 desaparecidos tan solo en el estado de Veracruz. En este año, mi compañera que hace las fichas me decía, Cheli, llevamos 56 fichas que nos han pedido el apoyo para buscar un desaparecido. De esas 56, yo creo que si 6 han sido rescatadas, son muchas. ¿Sí? Para que te des una idea de la magnitud que realmente existe
en el tema de desaparecidos. Viene un nuevo cambio de gobierno. Yo creo que ese nuevo cambio de gobierno se da nuevamente, voy a ser repetitiva, pero del hartazgo de la sociedad de ver tanta simulación e impunidad en nuestro país. Ahora que tocas el tema del cambio de gobierno, el gobernador electo justamente hace poco decía, por ejemplo, que se va a reunir con los colectivos cada mes, que va a establecer mesas de trabajo, que va a haber una comisión para dar seguimiento a los casos. Así es. A mí de repente me suena como a cosas abstractas, es decir, una mesa de trabajo es más importante que salir a la calle a buscar a esos desaparecidos. ¿No es momento de exigirle al gobernador electo acciones reales? Mira, justo eso fue el tema de apenas una mesa. Llevamos 2 reuniones con él y con gente. Ok, tienes el compromiso, pero ya no solamente queremos el compromiso, ¿no? Sino que queremos que se haga una realidad todo lo que se va a plasmar. Entonces yo lo que justamente le comentaba incluso a la ministra Olga Cordero en una mesa de trabajo junto con Alejandro Encinas, era que no solamente nos sentáramos a la mesa a aportar insumos. He dado por 6 años insumos a las autoridades, ¿sí?, de lo que nosotros hacemos. Ya no queremos solamente que quede ahí, queremos que realmente se ejecute, que se lleven a cabo las acciones correspondientes en cada una de las peticiones que nosotros le estamos haciendo. Nosotros, desde el colectivo Familias Desaparecidos Orizaba, Córdoba, plasmamos una de las peticiones, que es un laboratorio genético. Nos surge un laboratorio de genética. Realmente que tenga un antropólogo forense, un arqueólogo forense, criminólogos, peritos especializados. Necesitamos un panteón ministerial urgente en la región de las zonas Córdoba, Orizaba y lugares aledaños. ¿Por qué? Porque hallazgos hay muchos. Tenemos muchos puntos que no han sido explotados por nosotros, que no hemos ido a campo a rescatar a esas personas que están clamando que los regresemos a casa. Pero no podemos sacar y no tenemos siquiera un lugar digno donde sean inhumados correctamente, donde se lleve bajo protocolos todo el hallazgo, su confronta de ADN, todo perfectamente bien perfilado. Eso es lo que realmente necesitamos. Yo se lo plasmé, 2 necesidades urgentes desde el colectivo al ingeniero Cuitlagua en la mesa de trabajo. Esta segunda reunión fue nuevamente de aportar insumos. Entonces yo decía, la tercera, ya no quiero insumos. ¿Cuál fue la respuesta de Cuitlagua? No, pues que les va a dar seguimiento porque pues todavía viene a que todavía no están en funciones. Pero justo eso es bueno, que no estén en funciones. ¿Sabes por qué? Porque él ya se está sentando a la mesa. Cuando él llegue a ejercer su trabajo, él ya no va a poder decir, más mesas, exactamente, ya no va a poder decir, voy a empaparme del asunto. No, él ya está bien empapado de un asunto. Y no por un colectivo, sino por 15 del Estado, ¿no? Entonces, qué bueno, vamos a trabajar. Pero yo para esta tercera mesa, pues yo le pediría, no sigamos trabajando en insumos. Sigamos trabajando en las acciones que ustedes como gobierno van a tomar en ruta de trabajo para plasmarlas y llevarlas a cabo, desahogarlas. Ya no hagamos lo que nos hacen en las fiscalías, que vas y solicitas una diligencia y todo se va en reiterar y reiterar y reiterar. No, desahoguemos esa diligencia, ¿no? Eso es lo mismo que yo le pido a la nueva autoridad. Que va a haber un cambio, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Ahora lo que nos compete es realmente ejecutar las acciones que a nosotros nos hacen falta. ¿En qué va? En una búsqueda real, en vida. Porque a pesar de que nosotros buscamos en muerte y buscamos en fosas clandestinas, yo camino con mis familias, con las familias del colectivo, caminamos todos los días a que nosotros tenemos que buscar en vida. No podemos dar por muertos a nuestros hijos cuando no tenemos ni siquiera una correcta línea de investigación de saber qué realmente pasó. Nosotros buscamos así, que desafortunadamente estamos por entregar el 11º cuerpo sin vida de una compañera
del colectivo, pero esas familias al menos ya tienen a dónde llorar, ya saben lo que pasó en su hijo. Pero ahí viene el otro tema. Cuando en mi calidad de víctima de la desaparición de mi hija, yo te puedo decir ahorita, yo ya no quiero justicia, yo quiero recuperar a mi hija, quiero saber dónde está mi hija. Pero cuando viene la parte de que encuentras y entregan y te describen qué fue lo que pasó, como madre, como ser humano, te viene el decir, yo quiero justicia, exijo justicia, porque mi hijo, mi hija, no debió terminar así. Mi hija tiene sueños, tiene ilusiones. Yo también tengo mucho camino que recorrer con ella. Yo pensé que los hijos nacían para enterrar a los padres, pero yo como madre no estoy preparada para enterrar un hijo. Por eso mismo, yo también exijo justicia. Y como nosotros decimos, ni perdón ni olvido. Araceli, por último, no sabemos hasta dónde va a llegar esta transmisión, no sabemos cuánta gente la va a ver. ¿Qué le dirías a Rubí en este momento, a tantos años, recién pasado su cumpleaños? Que sigue siendo mi princesa, que donde quiera que esté, ella me espere porque yo voy a llegar por ella, yo la voy a encontrar. Y sea el destino que Dios me ponga en este camino, siempre te llevaré en el corazón, como lo hago cada día. Te amo, mi niña. Y en casa, una familia hermosa te espera. Y como nosotros decimos, y esa frase la hice por mi hija, es porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida. Nunca te voy a olvidar, mi niña. Araceli, te agradezco mucho. ¿No? Déjame decirte que todos desde las distintas trincheras estamos comprometidos con esto, y al menos desde el tema del periodismo te aseguro que vamos a estar muy pendientes, sobre todo de estas nuevas exigencias a la siguiente administración. Vamos a estar muy pendientes contando las historias que ocurran y con ustedes. Yo te lo agradezco mucho y de verdad no podemos seguir callando. Tenemos que alzar la voz. Yo llegué a una conclusión y de decir que el alimento de los delincuentes es el miedo que nos infunden. Pero nosotros puede más el amor que todo el miedo que nos puedan infundir. Y a seguir construyendo, a seguir avanzando. Y muchas gracias a todos ustedes por el espacio, por el tiempo. Y bueno, pues hasta encontrarlos. Así será. Así será. Te lo agradecemos mucho. A ti. Te dejamos para que pues, continúes. Sí. Espero no habernos pasado. No, no te preocupes. Si gustas, aquí ya nada más lo puedes